No podemos permanecer con los brazos cruzados mientras este mundo se pierde sumergido en herejías y falsas enseñanzas. El verdadero cristiano que ha nacido de nuevo y que se considera un hijo de Dios defenderá a capa y espada su fe como un soldado en el campo de batalla. Nunca permanecerá en silencio. Nunca se mostrará indiferente ante el espíritu del error. Constantemente abrirá su boca para defender con celos y pasión la palabra de Dios. Hola, apreciados siervos y siervas del Señor, amigos suscriptores de Gotitas de Dios. Sean todos y todas bienvenidos a un estudio más del libro de Judas. Ay, sí se puede, en el nombre de Jesús, sí se puede, porque Él ya venció en la cruz. Hola, te saluda Dagoberto, el Negrito Osorio, y te invito a que te inscribas al canal Gotitas de Dios, que será una gran bendición para tu vida y para toda tu familia, porque Dios ha sido muy bueno. Bendiciones, un abrazo. En el estudio anterior, Judas tenía el deseo de compartir con sus amados sobre el plan de salvación, pero el Espíritu Santo lo movió a tocar otro tema. No porque el tema de la salvación no fuera importante, claro que era de gran valor compartir con ellos ese tema de la salvación, pero dada la circunstancia, ameritaba con urgencia alentar, advertir a sus amados sobre un acontecimiento dañino, perjudicial que estaba sucediendo en el seno de la iglesia. Es como una persona que entra gravemente al hospital por un accidente que acaba de ocurrir. El doctor está atendiendo, deja de atender por un instante al paciente y corre de inmediato a brindarle atención a esa persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Era necesario, de emergencia, de vital importancia, dejar a un lado el tema de la salvación y advertir, exhortar a sus amados sobre ese peligro. Y los invita a que luchen, a que guerreen por su fe. Pero debían de hacerlo no de manera contenciosa, es decir, no discutiendo, ni utilizar palabras ofensivas, ni con violencia hacia la persona errada, sino actuar de manera pacífica, en mansedumbre y amabilidad, utilizando buenos argumentos bíblicos, buenos textos y contextos, análisis, etc. Pero ¿cuál era el problema? El motivo que impulsó a Judas a escribir a sus amados a que contendieran por su fe. Ya ustedes saben la respuesta, pero la vamos a recordar en este versículo 4 que vamos a estudiar hoy. Acompáñenme a leer el versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para estudiar tu bendita palabra. Bendice a los que están conectados y a los que se van a conectar a este canal. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, en medio de nosotros.
Abre nuestro entendimiento para poder ser edificados a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Analizando bien este versículo 4 de Judas, encontramos 5 aspectos o características de estos hombres, los cuales nosotros debemos conocer. Su astucia, su futuro, su identidad, su engaño y su herejía. ¿Por qué su astucia? En primer lugar, porque se valieron de estrategias, de artimañas para poder ingresar. Hoy, pleno siglo XXI, su astucia está en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en los libros, en sectas. Todos estos medios son utilizados para entrar y enseñar sus herejías. Judas dice, porque algunos hombres han entrado. Sí, ese era el problema. Si ellos estuvieran intentando entrar a la iglesia, Judas no se preocuparía tanto por sus amados. Judas ni le pidiera a ellos que contendieran ardientemente por su fe. Su gran preocupación es porque estos hombres han entrado, están adentro de la iglesia, de tu casa, de tu apartamento, de tu oficina. ¿Y de qué manera están entrando? Están entrando a través de la televisión, a través de la radio, a través de la prensa, de las redes sociales, de los libros que tú supuestamente compras en una librería cristiana, a través de sectas y de algunas iglesias que aparentan ser de sana doctrina, pero en realidad no lo son. Son iglesias falsas, congregaciones encubiertas, infiltradas. Algunas de ellas son Iglesia Universal del Reino de Dios de Edith Macedo, más conocida como Oración Fuerte al Espíritu Santo. Casa Apostólica Mundial, el G12 de César Castellano, conocida anteriormente como Misión Carismática Internacional. Casa de Dios de Cas Luna, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocida como los Mormones. Centro Mundial de Avivamiento, el Aposento Alto del Perú, el Rey Jesús de Guillermo Maldonado, Iglesia Casa de Alfarero, Epicentro de Monterrey de Jesús Adrián Romero, Ministerio de Benecer de Sergio Enrique, Testigo de Jehová, etc. Si te estás congregando en alguna de estas iglesias, yo te aconsejo que salgas de allí, que corra de ese lugar. Son iglesias falsas, encubiertas. Estos hombres están entrando, están ocupando las primeras sillas, están subiendo a los púlpitos, participando de las enseñanzas en los servicios, fingiendo ser verdaderos cristianos. Es posible que tú te hayas dejado influenciar por alguno de ellos, alguno de esos programas que has visto en la televisión, o por alguno de esos libros que has comprado en una supuesta librería cristiana, o por medio de algunas revistas que te han entregado en la calle, como el Atalaya o Centinela de los Testigos de Jehová. Judas no explica de qué manera se enteró de la presencia de estos falsos maestros dentro del redil. Él solo dice, porque algunos hombres han entrado. ¿Cómo hizo Judas para darse cuenta? No lo sabemos. De pronto Dios se lo reveló a través de una visión, o por sueño, o por discernimiento de espíritu. El apóstol Juan, en su segunda carta, en el versículo 7, dice que muchos de ellos habían salido por el mundo
Y después en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, el apóstol dice su origen, el lugar donde habían salido y de donde están saliendo actualmente. Salieron de nosotros, dice el apóstol Juan, pero no eran de nosotros. Es decir, que ellos salieron y están saliendo dentro del mismo pueblo de Dios. Hombres y mujeres sin la regeneración del Espíritu Santo. Nunca fueron cristianos. Nunca fueron salvos. Tenemos el caso de un falso profeta llamado Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, quien había profetizado en 5 ocasiones que el mundo se iba a acabar y nunca se acabó. También plantó dentro de sus falsas enseñanzas que el Espíritu Santo es una fuerza activa como la gravedad y que Jesús no es Dios, anulando los textos bíblicos, los cuales se encuentran en San Juan 1:1, Isaías 9:6 y San Mateo 1:23. Leamos San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí lo dice claro. Pasemos a Isaías 9:6. Porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios con D mayúscula, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en San Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los Testigos de Jehová es una secta. Tienen sus propias editoriales donde imprimen millones de libros, folletos, revistas a nivel mundial. Son repartidos gratuitamente a la gente, y como son regalados, la gente los recibe sin saber que están recibiendo una falsa enseñanza, herejías destructivas a través de estos libros, de estos folletos, de estas revistas. Y todos los días le están permitiendo el ingreso a las casas. Judas dice, porque algunos hombres han entrado. Los santos de los últimos días, conocidos como los mormones, también tienen sus propias editoriales, donde imprimen el libro del Mormón y muchos otros libros con falsas enseñanzas. El fundador llamado José Smith se casó con más de 34 esposas mujeres, ¿sí? Y una de ellas tenía 14 años, una menor de edad. Enseñan ellos que Jesús es un ser creado y es el hermano de Lucifer, y que la salvación se obtiene a través de obras y rituales. Los adventistas del séptimo día también tienen sus propias editoriales, donde imprimen los libros de la señora Elena de White, folletos, estudios sabáticos y revistas con desviación, los cuales te pueden embolatar y confundir en cualquier momento por su doctrina. Fue fundada en Estados Unidos por un falso profeta llamado William Miller, quien aseguró que Jesús iba a venir a la tierra en el año 1844, pero eso nunca sucedió. Eso fue el gran chasco de Miller, dejando a muchas personas desanimadas. Ellos afirman estar en la verdad, pero tienen una doctrina errada en cuanto a varias cosas. Por ejemplo, el sábado. Ellos dicen que el sábado es el día de descanso, el día de reposo del Señor, y no trabajan en ese día. Pierden los trabajos por ese día y aseguran que es el día de descanso.
se consideran la iglesia verdadera del Señor. Aseguran que las personas cuando mueren, su alma está en el sepulcro ahí, esperando el día de la resurrección. Y así hay otras enseñanzas falsas. De una manera astuta, como la serpiente en el Edén, estos falsos maestros, profetas, herejes, han ingresado. Están ingresando. ¿Y cómo lo están haciendo? Judas dice, encubiertamente. Es decir, camuflados, como la cizaña dentro del trigo, infiltrados dentro de los siervos y siervas del Señor en las iglesias. Hechos 20, 29, 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entramos al segundo aspecto o característica de estos hombres, su futuro. ¿Por qué su futuro? Porque estos hombres en un tiempo estaban caminando rectos delante del Señor. El apóstol Juan dice que salieron de la iglesia, ¿sí? Es decir, que conocían la palabra de Dios, estaban involucrados en la fe cristiana. Pero ahora se habían desviado de la sana doctrina. Como actualmente en este siglo XXI se están apartando muchos de la verdad. Apreciado amigo, siervos y siervas del Señor, el futuro no está escrito para nadie. El hombre es el arquitecto es quien escribe su propio futuro. Y está en tus manos hoy, ¿sí? El de aceptar a Jesús como tu Salvador, como tu Señor y Salvador personal, o dejar que tu alma se pierda en el infierno. Dios conocía desde hace mucho tiempo a estos hombres. Él sabía que iban a ingresar y que se iban a apartar de la sana doctrina, cayendo en la apostasía. Por eso Judas dice, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. El texto griego dice, los que de hace mucho tiempo se escribió o estaba escrito que habrían de ser condenados. Y la traducción internacional dice, el problema es que se han infiltrado dentro de ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Acá lo siguiente. Cuando Judas dice, los que de antes habían sido destinados para condenación, no quiere decir que Dios los destinó para ser condenados. No. Ellos mismos buscaron su propia condenación. Ellos solitos se condenaron. Dios no quiere la condenación para el hombre. Si así fuera, Él no hubiera mandado a su Hijo amado a morir en la cruz. San Juan 3:16 lo confirma. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el hombre siempre quiere andar por el camino equivocado, labrando su propio futuro, rumbo a la condenación de su alma. Judas, a través de este versículo, va a explicar, ¿sí? Va a explicar a continuación de qué manera ellos mismos se condenaron. Pasemos a la tercera característica de estos hombres, su identidad.
Judas lo identifica como hombres impíos. Es decir, personas que ya han conocido la palabra de Dios, pero que se han torcido, se apartaron, pero que aún siguen, continúan dentro de la iglesia como rebeldes, hacen y deshacen cometiendo toda clase de pecados. Pecados premeditadamente. Son peores que los pecadores. En la actualidad, siempre se ha confundido al pecador con el impío, pero son dos personas diferentes. Miremos dónde está la diferencia. El pecador es la persona inconversa que está muerto en sus delitos y pecados. No conoce absolutamente nada del Señor. Hay que predicarle la palabra para que le resplandezca la luz del Evangelio y se convierta a Cristo. Ellos aman al mundo, andan en sus deleites y pasiones. Ese es el pecador. Y en esa misma condición estábamos nosotros antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Todavía somos pecadores, pero cuando pecamos nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados a Dios. Y Él es fiel y justo, dice allí, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad. Y el 1 de Juan capítulo 1, 9. En cambio, el impío es aquel que conoció la verdad, pero se apartó, blasfemó. Ellos saben quién es Dios, pero deliberadamente hacen lo que a Dios le desagrada. Saben lo que es el pecado, pero sin embargo no muestran ninguna señal de arrepentimiento. Nunca se quieren reconciliar con Dios porque creen que están bien delante de Él. Aparentan ser hombres y mujeres de Dios, pero en realidad viven sin temor delante del Señor. Son adúlteros, son fornicarios, ladrones de diezmo, pastores, mentirosos, estafadores. No obedecen ni se quieren someter a la voluntad de Él. Odian el Evangelio. Son los peores enemigos de la iglesia. Siempre están pendientes de las cosas negativas que ocurren dentro de la iglesia para luego hablar mal de los líderes, de los pastores. Crean contiendas, chismes, divisiones dentro de la iglesia. Porque están encubiertos, están camuflados dentro de la iglesia. Como la cizaña dentro del trigo, como Judas dentro de los demás discípulos. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pasemos a la cuarta característica de estos hombres, su engaño. ¿Por qué su engaño? Porque convierte, dice ahí Judas, porque convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia es el amor inmerecido y soberano de Dios que se inclina para bendecir al hombre, el cual merece exactamente lo opuesto, es decir, el eterno y justo castigo de Dios por nuestros pecados. Pero estos hombres impíos, depravados, la habían pervertido, ¿sí? La gracia la habían convertido en una simple excusa para pecar. Ellos decían que si ya se recibió a Cristo, obteniendo la salvación por su gracia, ya no se necesitaba cuidar la salvación. Por lo tanto, se podía vivir una vida disipada. Enseñaban a la gente que una gracia de libertinaje, ¿sí? Que ya no se necesitaba arrepentirse y que se podía vivir una vida desordenada, cometiendo toda clase de pecado. Consideraban la gracia como un río interminable de perdón, que no había ira en el Señor y que su gracia lo cubría todo. Esa era la ideología, el pensamiento de estos impíos. Estaban engañados.
El apóstol Pablo anula esa falsa enseñanza en Romanos 6, 1, 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos, ¿sí?, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dios siempre nos perdona. Siempre y cuando tú y yo nos arrepintamos verdaderamente y nos apartemos del pecado. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. Judas rechaza rotundamente también esa falsa enseñanza, este engaño de estos hombres impíos, malvados y perversos. Y por eso él advierte, él exhorta a sus amados para que no permita que esa falsa enseñanza, esa herejía entre a la iglesia. Pero ¿qué dice Judas? Ya ingresaron, están adentro, están como el comején, haciendo daño, infiltrados a través de una iglesia que dicen ser cristianas, de sana doctrina, pero en realidad no lo son, están encubiertas. Pasemos a la quinta y última característica de estos hombres impíos, su herejía. Niegan, dice ahí Judas, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no solamente habían convertido en libertinaje de la gracia en nuestro Señor Jesucristo, sino que a través de sus frutos estaban demostrando lo contrario. Decían ser cristianos, decían ser hombres de Dios, piadosos, pero con sus hechos, por sus obras, por su conducta, lo estaban negando. Realmente nunca fueron cristianos, nunca fueron salvos. Estaban dentro de los verdaderos siervos de Dios, pero nunca fueron hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿eres tú un verdadero hijo de Dios? ¿O eres un encubierto, un camuflado dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. San Mateo 13, 36, 43. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
Primera de Pedro 4:18. Si eres un impío y estás sirviendo de piedra de tropiezo para muchos en la iglesia, a ti te digo hoy, arrepiéntete. Deja de ser una cizaña, deja de ser una piedra de tropiezo. Conviértete al Señor, acepta al Señor para que tu alma no se pierda en el infierno. Apreciados hermanos, hemos terminado con este estudio y te invito a que cierres tus ojos y oremos. Señor eterno, soberano Dios, reconocemos, Señor, que estamos en el mundo. Reconocemos de que estamos entre trampas y peligros en acecho. Tu palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos que en el mundo, bendito Dios, Satanás está con sus aliados haciendo y deshaciendo para que la gente, Señor, que aquellos que verdaderamente quieren recibirte en tu corazón, quieren aceptarte como tu salvador, como salvador personal, Él está buscando la manera de hacer que la gente se desanime, haciendo que muchos se pierdan. Como Él está perdido y sus agentes satánicos, sus aliados, sus ángeles caídos, Él también quiere que muchos se vayan y se pierdan en el infierno. Señor Dios de la gloria, pero sabemos realmente, tenemos que andar con cautela, tenemos que andar con prudencia. Te pedimos que nos dé ese discernimiento de espíritu y nos ayude, bendito Dios Todopoderoso, a estudiar la Biblia, a estudiar tu palabra, a escudriñarla, bendito Dios, como hacían los tesalonicenses, para estar preparados, Señor, para nosotros no dejarnos confundir por esa cantidad de herejías, falsas enseñanzas que acechan por todos lados y una cantidad de doctrinas falsas, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos a vencer, ayúdanos a salir adelante y a no dejarnos confundir. Danos inteligencia a través de tu Santo Espíritu para poder nosotros estar preparados y hacer defensa de nuestra fe. En el nombre de tu amado Cristo Jesús te pido una bendición, una protección especial para cada uno de los suscriptores, siervos, siervas del Señor, amigos de este canal. En el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Chao, nos vemos en nuestro próximo estudio. Bendiciones.